Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no, os lo habría dicho, y me voy a prepararos un lugar. Cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estéis, estéis también vosotros. A donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creed en las obras, os lo aseguro. El que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Y el Señor habla a sus discípulos y nos habla a nosotros acerca de esas habitaciones, de esas moradas, que tiene preparado para nosotros en el cielo. Fuimos creados por Dios con ese amor, creados particularmente con ese infinito amor, y nos tiene reservado un lugar para nosotros. Un lugar, y ese lugar, ese cielo, tiene ese infinito amor que ni ojo vio, ni oído yo. Estaremos repletos y llenos de ese infinito amor y ese gozo infinito de Dios. Para ese momento existimos. Por supuesto que eh, para ese abrazo infinito con Dios, con Jesús y después la eternidad. No quiere decir que no vivamos el presente, en Jesús, en María, pero ese presente, su gozo, su belleza, se nos escurre entre los dedos. Lo importante es ir escalando y llegando a ese momento lo más purificados posibles para encontrarnos con Jesús. Tomás le pregunta cuál es el camino. Es decir, lo que le pregunta en el fondo es cuál es el sistema, cuál es el método, qué tengo que meditar, con qué postura tengo que tener en una de esas. En el Antiguo Testamento había mandamientos, oraciones, inclusive creadas por el hombre, para ponerse la túnica, las sandalias, lavarse las manos. Pero aquí no son reglas, no son sistemas, es un camino. Y ese camino es la persona de Jesús. Santo Tomás nos dice, San Felipe nos dice: muéstranos al Padre, y eso nos basta. Pero el Padre, si se encarnara, y creo que no es una herejía, sería como Jesús. No sé si físicamente, pero en toda su actitud. Santo Tomás y San Agustín, Santo Tomás de Aquino, ¿no?, el que aparece en el Evangelio, dice que por este camino de la humanidad de Jesús llego a la verdad, que no es una verdad, que es mucho más que una verdad filosófica, sociológica, científica, sino que es la vida y la palabra de Jesús. Y eso me da vida en este mundo, con María y definitivamente en el cielo. San Juan Pablo II dice que la medida del hombre no es aquel científico o aquel líder o aquel deportista, sino Jesús. Jesús es la medida del hombre, cómo debe ser el hombre. Y ese camino nos muestra que hay un camino del mundo y un camino de los medios de comunicación y un camino de Jesús. Eh, y el camino de este mundo nos dice que debemos mostrarnos ante el mundo y mostrar el orgullo. El camino de Jesús me dice que debo caminar en la humildad. El camino de este mundo dice que tengo que pisotear,
y sacarle las cosas al otro. El camino de Jesús dice que es el camino de la mansedumbre. El camino del mundo dice que hay que ser indiferentes. El camino de Jesús, que hay que tener compasión y misericordia. El camino de este mundo eh, me dice que hay que hacer la nuestra. El camino de Jesús me dice que hay que amar y servir. El camino de Jesús, el camino del mundo dice que hay que basarse en nuestra fuerza. Somos en mi yo. El camino de Jesús dice que somos débiles y necesitamos orar todo el tiempo. Y para ese camino debo estar con la palabra de Dios, hablando con Jesús, con María, con el Espíritu Santo y contemplando. Santa Teresa dice que frente a la contemplación etérea y difusa de algo enorme, que por supuesto es Dios, ¿no? Por supuesto, van a Dios en esa enormidad. Ella dice que hay que mirar la humanidad de Jesús. Y por ese camino llego a esa verdad y esa vida. Allí en ese encuentro con la palabra, con el rostro, con los gestos de Jesús, en la palabra de Dios, nos encontramos con Él. Iremos creciendo en esa verdad y viviendo esa vida, cuando vayamos también intentando no solamente pensarla, meditarla, amarla, sino vivirla, ¿no? Y ahí encontraremos esa verdad y esa vida que va siendo en plenitud en el interior de nosotros y que va a ser plenamente, estallará plenamente en nuestro interior, en el cielo. Que María Santísima, aquella que vio los gestos de Jesús, las palabras de Jesús, nos muestre ese camino que es Jesús, nos indique más fácilmente ese camino con ayuda del Espíritu Santo, ella la esposa del Espíritu Santo, ese camino que Jesús, esa presencia del Señor, y que dialoguemos y contemplemos y cada vez más nuestro corazón vaya adquiriendo esos gestos, esas actitudes, esa verdad de Jesús. Y caminando por ese camino, encontrando esa verdad, viviendo esa vida cada vez más plena en el interior de nuestro corazón, lleguemos a esa vida total, eterna, llena de infinita de amor, infinita de gracia, infinita de luz, que es en definitiva esa morada, esa habitación, ese cielo que Dios nos ha hecho para colmarnos, para colmar totalmente nuestro ser. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Aleluya, aleluya.